Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Sexualidad y Discapacidad. Unidad 2, Sintonía con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Código del grupo: 35 participantes: Uriel Mercado, Zaida Montes, María Gómez, Lacey Pareja, Aníbal Canchila. Tutora a cargo: Enick Franco. Universidad Abierta y a Distancia, UNAP. Imaginarios más comunes con relación a la sexualidad en la discapacidad. Primer imaginario: que las personas con discapacidad inhiban sus intereses sexuales, curiosidades, deseos, fantasías y necesidades sexuales, y se cree que son personas asexuadas. Pero independientemente de sus condiciones, las personas con discapacidad pueden brindar o expresar y recibir afecto, caricias de otros. En segundo imaginario, las personas con alguna discapacidad no tienen la madurez y es una falta de responsabilidad permitir que ellos se casen y accedan a una familia. Comúnmente se les ve como no aptas para vivir en pareja y menos para tener hijos, y que esto será un fracaso total como sociedad. En tercer imaginario, los niños producto de la procreación de personas con discapacidad tendrán las mismas o peores discapacidades. Es de considerar que algunas discapacidades son de tipo genética, tienen carga hereditaria, pero no es algo que siempre resulte de esa manera. Muchas veces se expresa que son una máquina de hijos discapacitados. Cuarto imaginario: las personas con discapacidad intelectual son hipersexuales. Se nos ha vendido la idea de que ellos no pueden ser educados sobre su sexualidad y la forma de expresarla en la sociedad, y creemos que son animales desenfrenados por satisfacer sus impulsos sexuales. Quinto imaginario: las personas con discapacidad no pueden, por sus condiciones, acceder a programas de planificación familiar, y esto generaría una irresponsabilidad en el ejercicio de sus relaciones coitales. Creemos que no van a planificar sus hijos y que sin responsabilidad alguna se convertirán en máquinas de procrear sin ninguna responsabilidad por su condición. Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, tienen unos derechos que se deben valer y preservar dentro de la sociedad. Entre ellos está los derechos sexuales y reproductivos, los cuales sin discriminación se deben hacer valer, y el Estado debe ser garante de estos derechos en todos los seres humanos o ciudadanos de su territorio. El problema es que algunos derechos sexuales y reproductivos están lejos de ser efectuados en personas con discapacidad. Estos pueden ser por barreras sociales que impiden el goce pleno de ellos. Las barreras pueden ser su familia sobreprotectora o ellos mismos influenciados por imaginarios sociales de la sociedad misma. De los derechos sexuales y reproductivos que ejercen las personas con discapacidad, bajo nuestro criterio, son: derecho a condiciones ambientales, educacionales, nutricionales, afectivas y de salud apropiadas para el desarrollo de la vida humana, ya que en la mayoría de los casos son proporcionados por sus familias. Segundo derecho: derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales. Ellos lo pueden hacer como seres humanos, ya que hace parte de su intimidad, es decir, de su propio ejercicio de sexualidad. Tercer derecho que se les vale: derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad. Este hace parte también de su vida privada y lo pueden ejercer libremente. Derechos a servicio de salud gratuito y de calidad que faciliten el cuidado integral de la gestión
el parto y el posparto y la crianza, acompañados por las legislaciones existentes. Este derecho, por ser obligación del Estado en caso de que se presente un embarazo en personas discapacitadas, las EPS cumplen con su función de garante de este derecho. El derecho a no tener actividad sexual. Este es más fácil para las familias porque ellos consideran que es mejor que sus hijos en discapacidad no tengan una actividad sexual. Esto limitado a todo lo que es el tema de los imaginarios sociales en el contexto de las relaciones sexuales con discapacitados. Derechos que les son vulnerados a las personas con discapacidad. Derecho a la relación sexual independiente de la sociedad, estado civil o modelo familiar, exenta de cualquier forma de violencia, abuso o acoso. Como lo refiere Anden Finger, activista discapacitada, aún para ellos es difícil hablar de exclusión de la sexualidad y reproducción. Este tema aún le falta mucha conciencia en la sociedad con el fin de garantizar este derecho. En una investigación de la Universidad del Rosario se evidencia que en países de alto ingreso donde hay algunas estadísticas, la violencia sexual en esta población es 4.6 veces mayor que en la comunidad general. Sin embargo, es claro según el informe Estado Mundial de la Infancia de UNICEF del 2013 que el subregistro develaría una situación aún más crítica. Derecho a una sexualidad placentera y recreacional independiente de la reproducción, a usar contraconceptivos gratuitos a bajo costo, con información actualizada, seguimiento y el deber de quienes lo prescriben de responder por sus efectos. En la sociedad colombiana están establecidas las leyes que son garantes de los derechos sexuales y reproductivos, pero aún existen barreras sociales que vulneran estos derechos. En tema de la relación coital y educación para la planificación de las personas discapacitadas, son vistas como personas con patologías sexuales. El 15% de la población mundial registra que los peores resultados en el mundo en temas de salud, educación y participación social, lo que ratifica una deuda social vigente con este colectivo. Derecho a la maternidad libre, a decidirla y a vivirla por propia elección y no por obligación. Los aspectos por los que se hace vulnerable este derecho y que en ocasiones recurren a la esterilización forzada es por la idea que se da la continuidad a la procreación de niños enfermos. Otra es que los niños tienen derecho a padres sanos. Otra es la idea de que los abuelos son los que se van a encargar de la parte económica. Otra es la idea de que los abusos sexuales y embarazos no deseados, la idea de que las personas que son discapacitadas no tienen facultad intelectual para criar a un niño. Derecho a la adopción y a tratamiento para la infertilidad de tipo integral, asequibles y razonables. Este es vulnerado porque es considerado que las personas discapacitadas no son competitivas para adoptar niños o tener una familia en sociedades y casos donde las familias son participantes en esto se da la esterilización forzada. Derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género. Este estudio fue revelado en uno de los derechos que son vulnerables anteriormente, y es que el 15% de la población mundial registra los peores resultados en el mundo en temas de salud, educación y participación social. ¿Qué se deja en un país como el nuestro, con tantas barreras, limitaciones sociales, donde no se le brinda este derecho a las personas por considerar incapaces para asimilar y tener responsabilidad a la hora de establecer relaciones o actividad sexual? Acciones
que se deben emprender para sustituir los derechos que les han sido vulnerados a las personas con discapacidad. Es relevante considerar que están enmarcados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, toda la jurisdicción para que los derechos de las personas discapacitadas sean cumplidos y respetados, pero que las acciones apuntan a la inclusión, las acciones que hay que hacer para que los derechos sean dados y no sean vulnerados, deben apuntar a la inclusión en las diferentes esferas sociales de los discapacitados y ser definidos como seres humanos y nada menos ni más que eso. Aclaro que las acciones a implementar son a un tiempo de largo plazo. Dentro de las diferentes acciones tenemos terapias psicológicas a personas discapacitadas para que asuman un proceso de afrontamiento. En primera instancia, ellos mismos deben conocer sus derechos y luchar por ellos. Participantes de esta terapia sería el terapeuta o profesional psicólogo, pacientes, familiares de su microcontexto. Otra estrategia sería la inclusión social en la educación. Políticas de inclusión social desde la primera infancia. Promover las competencias ciudadanas desde el contexto de la libre interacción con el otro. Otro sería la educación sexual y reproductiva desde el microcontexto, mesocontexto y el macrocontexto para las personas con discapacidad. Otra estrategia sería emancipar la discriminación con campañas de inclusión en la sociedad de las personas discapacitadas, publicidades, uso de las TICs, de los medios alternativos y masivos de comunicación. Otra sería el fortalecimiento en el sector salud, en el apoyo en temas de salud sexual y reproductiva a personas con discapacidad y generar conciencia de igualdad de condiciones y oportunidades. Las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado o no adecuado. Como acertadamente afirma Fierro 2000, en el año 2000, las conductas sexuales desviadas que en ocasiones presentan algunas de estas personas pueden catalogarse no como típicas o inherentes a su retraso, sino como consecuencia de factores externos. Así, por ejemplo, la frecuente carencia de intimidad y de espacio y vida privada, la intensa reprobación por parte de los adultos hacia la manifestación externa de su sexualidad, puede llevar a estas personas hacia conductas sexuales reprobadas socialmente. Por tanto, lo que estas personas necesitan para un desarrollo sexual adecuado es de forma urgente nuevas estrategias en educación sexual que les permitan desarrollar sus capacidades sexuales y afectivas y aprender las habilidades necesarias para expresarlas de forma adecuada. La ausencia de esta educación y falta de oportunidades para aprender a relacionarse afectivamente no les posibilita un adecuado desarrollo y satisfacción de su sexualidad y les hace especialmente vulnerables a padecer todo tipo de abusos y agresiones sexuales. ¿La discapacidad es o no es un impedimento para abordar la sexualidad? No es un impedimento. El error está en las limitaciones o barreras sociales que se han arraigado en la sociedad. En primer lugar, los estereotipos de sexualidad o los imaginarios de la sexualidad se basan en los genitales, donde todo se centra en las relaciones coitales y en los estereotipos de perfección del cuerpo. Todos los seres humanos somos sexuados, independientes si tenemos o no discapacidades. Y es relevante entender o tomar conciencia de que la sexualidad no se limita a lo antes expuesto, sino la importancia del afecto, el tocarse, el abrazarse, sentir atracción de amor por otras personas, fantasear
y otras expresiones de sexualidad propias de los individuos, como el comunicarse. Entendido desde esta posición, la sexualidad no es un impedimento para las personas discapacitadas. Es relevante o importante comentar que las personas discapacitadas en su mayoría pueden disfrutar del coito, sí, con su pareja, dependiendo su tendencia sexual. Es un reto de la sociedad promover para que el goce sea pleno, el goce de las relaciones sexuales entre personas discapacitadas sea pleno. Es un reto para la sociedad y es un reto que debemos avanzar y apuntar a lograrlo para que ellos puedan disfrutar de su sexualidad. Brindar una educación sexual a una persona con discapacidad y qué miembros de la familia han de encargarse de su educación sexual. ¿Qué tipo de educación sexual se les debe dar y qué recursos pueden utilizarse para brindar una adecuada educación sexual? La adecuada educación sexual a personas discapacitadas se debe promover desde la primera infancia y de esta forma en cada etapa de su desarrollo evolutivo, en donde de acuerdo a su madurez se proporcionará la información que ellos deben recibir. Los padres, como parte de su primer ecosistema de interacción, son los más indicados para dar este tipo de educación. Los hermanos son un tipo de educadores para las personas con discapacidad en su modo de actuar y de vivir su sexualidad. El tipo de información sexual debe ser gradual conforme a la etapa evolutiva que atraviese la persona, como antes decíamos. Desde niños o en la primera infancia es necesario que ellos identifiquen su género biológico, si es masculino, que conforma mi cuerpo y de esta manera si es femenino. Algunos roles de género que él va a identificar con la figura paterna o materna. En otra etapa puede ser el relacionarse con las demás personas de forma segura y los riesgos que esto implica, tipos de anticonceptivos, cómo cuidar su cuerpo, los cambios que se dan en su cuerpo, la genitalidad y otros temas. El diálogo y la confianza que se genere a través de este es uno de los mejores recursos para educar. De esta forma se podrá practicar acerca de sus intereses. El modelamiento es una forma de aprendizaje del ser humano y puede ser una herramienta clave para la educación de la sexualidad en personas con discapacidad. Las ilustraciones y imágenes por internet son otra herramienta otro recurso para brindar una adecuada educación sexual. Muchas gracias por su tiempo valioso al prestar atención por este trabajo. Que tengan muy buen día.